La colonia minera en Próxima 4 estaba tranquila mientras el sol se ponía. Luces rojas y naranjas se extendían por el cielo, proyectando largas sombras sobre los edificios. Los trabajadores terminaban sus turnos diurnos. Cansados pero felices, pequeñas naves de transporte se movían entre plataformas cargando los valiosos minerales que hacían importante la colonia. Alan Miller estaba sentado en su estación de comunicaciones revisando informes antes de que llegara su reemplazo. Había trabajado aquí durante 5 años. Su trabajo era simple: mantener contacto con otras colonias y atender llamadas de emergencia. Esta noche debería haber sido como cualquier otra noche. La primera explosión sacudió el suelo. Alan se cayó de su silla cuando las alarmas comenzaron a sonar. Corrió a la ventana y vio 3 grandes naves en el cielo. Eran negras con bordes afilados. A diferencia de cualquier nave que hubiera visto antes, siguieron más explosiones mientras naves más pequeñas volaban desde las grandes disparando edificios y personas. Dijo el capitán Jerry Powell mientras entraba a trompicones en la habitación. La sangre corría por su rostro. Han destruido nuestras defensas exteriores. Todos en la galaxia sabían sobre los Caldorans. Eran guerreros que tomaban lo que querían. Habían atacado otras colonias antes, pero nunca tan lejos de su territorio. Señor, ¿qué debemos hacer?, preguntó él ayudando al capitán a sentarse. Nuestras naves militares se fueron, destruidas en el primer ataque. Powell dijo con voz débil. El respaldo del Consejo Galáctico no llegará en semanas. Más explosiones sacudieron el edificio a través de la ventana. Alan vio gente corriendo intentando escapar de las naves más pequeñas que los perseguían. Escuchó gritos por el sistema de comunicación de la colonia. Señor, necesitamos pedir ayuda. Alan dijo. ¿De quién? El Consejo no puede llegar a tiempo. Powell dijo. Alan pensó por un momento. Sabía que había una opción, pero estaba prohibida. ¿Y la Tierra? Los ojos del capitán se abrieron de par en par. La Tierra está en la zona prohibida. No se permite contacto. El Consejo lo dejó claro hace siglos, pero los humanos podrían ayudarnos. Están más cerca que cualquier fuerza del Consejo. El Consejo mantiene la Tierra aislada por una razón. Powell dijo. Dicen que los humanos son demasiado peligrosos, demasiado impredecibles. Por eso hay una zona de cuarentena alrededor de su sistema. Otra explosión más cerca. Esta vez. Las luces parpadearon. Capitán, con todo respeto, no tenemos opciones, dijo Alan. Powell miró las pantallas que mostraban la colonia ardiendo. Después de un momento, asintió. Hazlo. Leland se dirigió a su consola y comenzó a escribir comandos. Creó un mensaje explicando la situación, quién nos atacaba y las coordenadas de Próxima. Se añadía toda la información sobre los caldoranos que tenía la colonia. Configuró la señal para que transmitiera en todas las frecuencias dirigidas directamente a la zona prohibida donde se encontraba la Tierra. ¿Cuánto tardarán en recibir la señal?, preguntó Powell. 3 días como máximo. Alan respondió, si su tecnología puede detectarla. La puerta de la sala de comunicaciones se abrió de golpe. 3 soldados caldorianos entraron con sus armaduras negras y sus armas en alto. «Ríndanse ahora», dijo el líder con voz áspera a través del casco. Powell se levantó lentamente, interponiéndose entre los alienígenas y Allen. «Sigan trabajando», susurró. Los dedos de Allen se movieron rápidamente sobre la consola. Casi había terminado. Solo necesitaba enviar el mensaje. El líder caldoriano dio un paso adelante. «Dejen lo que estén haciendo». Len Powell gritó y se abalanzó sobre los soldados. Alan pulsó la orden final. El mensaje se envió justo cuando Powell cayó. Impactado por 3 explosiones de energía, la consola frente a Allen explotó cuando un caldoriano le disparó. Él le levantó las manos mientras los soldados lo rodeaban por la ventana. Podía ver la colonia bajo ataque. Los edificios estaban quemándose. La gente estaba siendo tomada como prisionera. No sabía si los humanos recibirían el mensaje. No sabía si ayudarían, incluso si lo hicieran. El Consejo había mantenido la Tierra aislada porque temían lo que los humanos podrían hacer si se les dejaba sueltos en la galaxia mientras los caldorianos se lo llevaban. Alan tuvo una idea. La galaxia pronto descubriría si esos temores estaban justificados. El edificio del Consejo Galáctico era la estructura más alta de Centauri Prime. Su forma espiral se extendía hasta las nubes. Un símbolo de unidad entre las 2 especies más poderosas del espacio conocido. En la cámara principal, el caos se había desatado. El alto canciller Sebnar gritó. Su piel azul se oscureció por la tensión mientras golpeaba el suelo con su bastón ceremonial.
La sala se fue calmando gradualmente. Cientos de representantes de diferentes mundos lo miraron con ojos abiertos y rostros preocupados. Nuestras estaciones de monitoreo han detectado una señal no autorizada, continuó Seanar. Entró en la zona de cuarentena de la Tierra hace 6 horas. Los murmullos se extendieron por la cámara. La Tierra fue un tema prohibido durante siglos. El Consejo había mantenido el planeta aislado, impidiendo el contacto con sus habitantes. ¿Cómo sucedió esto?, preguntó el representante Veslor. Sus tentáculos se contrajeron nerviosamente. La directora de seguridad, Susan Clark, se sentó tranquilamente en el asiento humano como la única humana permitida en el Consejo. Sintió que todas las miradas se volvieron hacia ella. Los humanos rara vez eran confiables. El Consejo había permitido que la Tierra enviara a un representante como cortesía. Pero los humanos no tenían poder de voto. La señal vino de Próxima 4, explicó el monitoreo jefe Lax. La colonia fue atacada por fuerzas caldorianas hace 3 días. Antes de que se cortaran las comunicaciones, alguien envió una llamada de socorro directamente a la Tierra, y el contenido de las señales le pidió a Seanar un informe completo sobre el ataque, incluyendo detalles sobre las naves caldorianas, armas y número de tropas. Falta, dijo, también las coordenadas de la colonia y una solicitud de ayuda inmediata. La sala estalló de nuevo. Susan vio cómo los miembros del Consejo discutían entre si algunos querían enviar naves para interceptar cualquier respuesta de la Tierra. Otros sugirieron advertir a los Caldorans. Director Clark, dijo Seanar, silenciando la sala de nuevo. ¿Qué hará su gente si recibe este mensaje? Susan se levantó lentamente. Había nacido en Alpha Centauri, no en la Tierra. Como todos los humanos permitidos fuera de la zona de cuarentena, su familia había abandonado la Tierra hacía generaciones antes de que se completara el aislamiento. Ni siquiera había visto su hogar ancestral. Canciller, no puedo decirlo con certeza. La Tierra ha estado aislada durante 200 años. Sabemos que han desarrollado su propia tecnología, pero no sabemos exactamente de qué son capaces. Responderían a una llamada de socorro alienígena, presionó Seanar. Susan pensó detenidamente antes de responder. La historia de la Tierra sugiere que sí. Los humanos tienden a ayudar cuando escucha gritos de ayuda. Eso es lo que nos preocupa, dijo el delegado Moravo. La última vez que los humanos ayudaron, destruyeron una flota de batalla praxiana completa. Eso fue hace 2 siglos, respondió Susan, y los praxianos estaban cosechando seres sensibles para alimentarse. Por eso pusimos la Tierra en cuarentena en lugar de destruirla. El delegado replicó. Los humanos son demasiado impredecibles, demasiado violentos, pero también demasiado innovadores. La cámara se quedó en silencio. Todos sabían la verdadera razón por la que la Tierra estaba aislada. Los primeros encuentros habían revelado que los humanos podían adaptar la tecnología alienígena a velocidades alarmantes. Lucharon con tácticas inesperadas. Lucharon de forma diferente. El Consejo temía lo que pudiera pasar si los humanos se extendían por la galaxia. ¿Podemos bloquear la señal?, preguntó Seanar. Es demasiado tarde, respondió Lax. Ya llegó a la Tierra. La detectamos porque nuestras estaciones de monitoreo captaron el eco. El rostro de Seanar se ensombreció aún más. Entonces debemos prepararnos para enviar observadores a Próxima 4 inmediatamente. Director Clark, usted se unirá a ellos si la Tierra envía alguna respuesta. Necesitamos saber de qué se trata. Susan asintió mientras salía de la cámara. Escuchó que continuaban los argumentos. El Consejo tenía miedo y temía que la gente tomara malas decisiones en su nave. Susan miró la pequeña imagen de la Tierra que mantenía oculta en sus aposentos. Un hermoso planeta azul, hogar de miles de millones de humanos que no tenían idea sobre la galaxia más amplia, o eso creía el Consejo. Susan sabía mejor. Los satélites de observación del Consejo alrededor de la Tierra se habían silenciado brevemente hace 20 años. Volvieron a estar en línea con todos los sistemas normales y el Consejo asumió que fue un mal funcionamiento temporal. Pero ¿y si no lo era? ¿Y si la Tierra sabía que estaban siendo observados? ¿Y si se habían estado preparando todo este tiempo? Susan temía lo que pudiera pasar después. No porque los humanos respondieran a la llamada de socorro, estaba segura de que lo harían, sino porque la galaxia no estaba lista para lo que se habían convertido los humanos. Pasaron 3 meses desde el ataque. En Próxima 4, las fuerzas caldorianas habían convertido la otrora pacífica colonia minera en una base militar. Ahora se alzaban altas torres negras donde antes había casas. Las naves armadas patrullaban los cielos. Los trabajadores que habían sobrevivido al ataque ahora trabajaban como esclavos extrayendo recursos para la maquinaria de guerra caldoriana. El comandante de la flota, Veric, estaba de pie en el puente de su nave de mando mirando hacia el planeta.
Estaba orgulloso de esta conquista. El sistema Próxima estaba lejos del espacio caldoriano, en las profundidades del territorio del Consejo. Tomaru le mostró a la galaxia que el Imperio Caldoriano no temía a nada, ni siquiera el comandante del Consejo Galáctico. Llamó a un oficial de sensores. Estamos detectando una anomalía en el borde del sistema. Verex frunció el ceño. ¿Qué tipo de anomalía es desconocida? Está causando lecturas inusuales en el subespacio. Podría ser un mal funcionamiento del sensor. Verex caminó hacia la estación de sensores y miró las pantallas. Algo estaba perturbando el tejido del espacio en el borde del sistema, como ondas en el agua. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto? Comenzó hace 16 minutos. Señor, ¿es una flota del Consejo? Verex preguntó. El Consejo había enviado observadores al sistema, pero no había naves militares. Eran demasiado débiles y les tenían demasiado miedo. Comenzando un conflicto mayor, no señor, la firma de energía no coincide con ninguna tecnología conocida del Consejo. Verex sintió un escalofrío. El Imperio Caldoriano había luchado contra muchas especies, conocían todas las grandes potencias y sus capacidades siguen monitoreándolo una hora. Después la anomalía se hizo más fuerte. El oficial de sensores llamó a Verex de nuevo. Señor, estamos detectando objetos emergiendo de la perturbación. La pantalla principal mostró el borde del sistema, puntos de luz. Aparecieron de la nada formando un patrón. Mientras observaban los puntos, se resolvieron en naves, docenas de ellos. Magnificar, ordenó a Verex. La imagen se amplió en una de las naves. No se parecía a ninguna nave que Verex había visto. Su diseño era simple pero elegante, sin decoraciones innecesarias, solo líneas suaves y motores potentes. Claramente fue construido para la guerra. Escandum, ordenó Verex. El oficial de sensores accionó sus controles, luego miró hacia arriba con preocupación. Señor, sus cascos están hechos de materiales que no podemos identificar. Sus lecturas de energía son inusuales. No puedo determinar sus sistemas de armas. Más naves siguieron apareciendo. Verex contó al menos 50 ahora dispuestas en una formación que sugería tanto disciplina como propósito. ¿De dónde vinieron?, exigió Verex. Ninguna especie podría responder tan rápido. Próxima está demasiado lejos de cualquier mundo importante desconocido, señor. No usaron ningún punto de salto ni rutas hiperespaciales conocidas. Verex consideró sus opciones. Tenía 20 naves bajo su mando, todas probadas en batalla. Estos extraños, quienesquiera que fueran, no habían luchado contra el Imperio Caldoriano antes. No sabían el costo de tal estupidez. Envíen la advertencia estándar. Verex ordenó decirles que este sistema pertenece al Imperio Caldoriano. Ahora, cualquier nave no autorizada será destruida. El oficial de comunicaciones envió el mensaje. La respuesta llegó casi de inmediato. Señor, están respondiendo en perfecto caldoriano, dijo el oficial con sorpresa clara en su voz. Póngalo en los altavoces. Verex ordenó. Una voz tranquila y firme llenó el puente. Fuerzas calorianas. Este es el capitán William Hayes de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida. Recibimos una llamada de socorro de esta colonia. Ustedes son los agresores. Retírense inmediatamente o serán eliminados. El puente se quedó en silencio. Verex sintió que se le helaba la sangre. La Tierra, el mundo en cuarentena. ¿Cómo habían recibido una señal? ¿Cómo habían viajado aquí tan rápido? El Consejo afirmó que los humanos eran primitivos, apenas capaces de llegar a su propia luna. Señor, se están moviendo hacia nosotros, informó el oficial de sensores. Su formación sugiere un posicionamiento de ataque. Verex miró fijamente la pantalla. Las naves de la Tierra no deberían estar aquí. No deberían tener tal naves avanzadas. El Consejo había asegurado a todos que los humanos estaban contenidos, que no representaban una amenaza para el orden galáctico. Todas las naves, posiciones de batalla. Verex ordenó mostrar a estas criaturas terrestres lo que sucede cuando desafían al Imperio Caldoriano. Mientras su flota se movía para enfrentarse, Verex no podía deshacerse de una sensación de inquietud. Algo no estaba bien. La Tierra no debería haber podido responder así. A la galaxia se le había dicho que los humanos estaban en cuarentena para su propia protección, pero como las naves terrestres aceleraron hacia ellos con una precisión aterradora, Verex se preguntó si la verdadera razón de la cuarentena era proteger la galaxia de los humanos. La batalla duró menos de una hora. Verex observó con horror cómo sus naves caían una a una. Las naves terrestres se movían de maneras que desafiaban las tácticas espaciales normales. Parecían predecir cada movimiento caldoriano antes de que sucediera. Sus armas atravesaron los escudos caldorianos como si ni siquiera estuvieran allí. Retírense, posiciones defensivas alrededor del planeta. Verex ordenó. 7 de sus 20 naves ya fueron destruidas. 5 más estaban dañadas e incapaces de luchar.
Señor, 3 naves terrestres se acercan a la nave de mando, informó su oficial táctico. Verek sintió miedo por primera vez en su carrera militar. Todas las armas apuntan a esas naves. La nave de mando caldoriana disparó todo lo que tenía. Rayos de energía y misiles se dirigieron hacia las naves terrestres que se acercaban. Los humanos ni siquiera intentaron esquivarlos. En cambio, las armas simplemente dejaron de funcionar cuando se acercaron. Era como si las naves terrestres estuvieran rodeadas de burbujas que cancelaban cualquier ataque. Señor, están enviando un mensaje, dijo el oficial de comunicaciones. ¿Qué quieren? Verek preguntó. Están solicitando permiso para abordar. Verek casi se rió. Están pidiendo permiso. Estamos en guerra, señor. Dicen que si no les permitimos abordar pacíficamente, lo harán de todas formas. Dicen que prefieren evitar daños innecesarios a nuestra nave antes de que Verek pudiera responder. Las alarmas sonaron en todo el puente. Brecha de seguridad en los sectores 3, 5 y 8, informó el jefe de seguridad. Ya están a bordo. No detectamos ningún lanzamiento de transbordador ni teletransportación. Las pantallas de energía alrededor del puente mostraban imágenes de cámaras de seguridad. Humanos con elegantes uniformes oscuros se movían por los pasillos. Llevaban armas, pero solo las usaban cuando los soldados caldorianos atacaban. Incluso entonces, las armas parecían aturdir en lugar de matar. Señor, se dirigen al puente, dijo el jefe de seguridad. Verek sacó su arma personal. Sellen el puente. Todos los soldados, prepárense para defender sus posiciones. Las pesadas puertas del puente se cerraron en su lugar. 20 guardias de élite caldorianos tomaron posiciones. Las armas apuntaban a la entrada. Las puertas brillaron y luego se volvieron transparentes como si se convirtieran en vidrio. Del otro lado estaba una mujer humana. Era más pequeña que una caldoriana, con cabello oscuro recogido con fuerza. Su uniforme tenía un pequeño parche que atacaba. La teniente Patricia Winters, comandante de la UEF, Verek, llamó a través de la puerta ahora transparente. Hemos asegurado su nave. Su sala de máquinas, los sistemas de armas y las posiciones defensivas clave están bajo nuestro control. Por favor, ríndase para evitar más bajas. ¿Cómo sabe mi nombre? Verek exigió que estudiáramos todos los datos disponibles sobre las estructuras de mando caldorianas antes de llegar. Ella respondió simplemente. Uno de los guardias caldorianos disparó contra la puerta. La explosión de energía rebotó y golpeó el techo. Por favor, no vuelva a hacer eso. Winter dijo con calma. Hemos modificado la estructura molecular de sus puertas. Ahora reflejan armas de energía. Verek miró con incredulidad. Ninguna especie tenía tecnología que pudiera cambiar el material tan rápidamente. ¿Qué son ustedes?, preguntó. Solo humanos. Winters respondió. Ahora, se rendirán o necesitamos tomar el puente por la fuerza. Debo advertirles que, si bien preferimos evitar bajas, estamos totalmente preparados para hacer lo necesario. Vari revisó las pantallas de su nave. Sus soldados estaban siendo capturados o sometidos. El resto de su flota estaba en retirada o ya capturado en la colonia de abajo. Podía ver naves terrestres aterrizando, probablemente liberando a los prisioneros. Todo se había derrumbado en menos de una hora. «Me rindo», dijo Verek. Finalmente, las puertas se solidificaron y se abrieron. El teniente Winters entró con solo otros 4 humanos. Ni siquiera parecían preocupados por ser superados en número. Sus soldados no sufrirán daño. Winter dijo que serían detenidos hasta que se pudieran hacer arreglos para su regreso al espacio caldoriano. Mientras Verek era conducido desde el puente, sonó una alerta. Una nueva nave había entrado en el sistema. La nave de observación del Consejo Galáctico informó que uno de los humanos solicitan hablar con nuestro comandante Winters. Asintió. Dígale al capitán Hayes que hemos asegurado la nave de mando e informe a nuestros invitados del Consejo que esperamos discutir la situación desde el corredor. Verek observó cómo los humanos trabajaban con perfecta coordinación, manejaban tecnología avanzada con naturalidad, hablaban varios idiomas, incluido el caldoriano perfecto, y lo más inquietante de todo, no parecían sorprendidos por nada de esto, como si luchar contra una armada alienígena fuera algo que hacían todos los días. Verek se dio cuenta de que todo lo que la galaxia creía saber sobre los humanos estaba mal. No eran primitivos, no estaban aislados y ciertamente no estaban desprevenidos. La galaxia los había dejado solos durante siglos pensando que estaba conteniendo una amenaza. En cambio, les había dado tiempo para prepararse y ahora todos tendrían que lidiar con las consecuencias.
La cumbre de emergencia se llevó a cabo en la Estación Neutral Alpha, una enorme estación espacial construida específicamente para reuniones diplomáticas. Representantes de todas las principales potencias galácticas se sentaron alrededor de una gran mesa circular. La atmósfera estaba tensa. El canciller Sebnar luchó por mantener el orden. Las discusiones estallaron cada pocos minutos mientras los delegados exigían respuestas sobre los humanos y su repentina aparición en los asuntos galácticos. ¿Cómo derrotaron a una flota caldoriana tan fácilmente?, preguntó el representante de Veslor. El Consejo nos aseguró que los humanos estaban contenidos. Su tecnología no debería ser tan avanzada, agregó el delegado Moravo. Algo está muy mal aquí. La directora de seguridad, Susan Clark, se sentó tranquilamente observando el caos. A su lado estaba el capitán humano que había liderado la liberación de Próxima 4, William Hayes. Vestía un uniforme oscuro simple con insignias de rango mínimas. Parecía perfectamente tranquilo a pesar de estar rodeado de alienígenas enojados. Seanar golpeó su bastón en el suelo. Suficiente. Esta discusión no resuelve nada. Necesitamos hechos. Se volvió hacia un pequeño alienígena con piel pálida y ojos grandes, el historiador King. Por favor, explique la cuarentena humana a aquellos que tal vez no conozcan su historia completa. Quien se puso de pie y activó una pantalla holográfica. Hace 236 años, el Imperio Praxiano intentó establecer una colonia agrícola en la Tierra. Consideraban a los humanos poco más que animales adecuados para la cosecha como alimento. La pantalla mostraba imágenes de asentamientos humanos primitivos y naves Praxian. Los humanos, a pesar de tener solo una capacidad básica de vuelo espacial y armas rudimentarias, lograron capturar la tecnología praxiana en Siyu. Cuestión de meses, la invirtieron y construyeron sus propias versiones. Luego destruyeron toda la flota praxiana. Los comentarios vinieron de algunos de los delegados más jóvenes que no había oído la historia antes de que el Consejo se enfrentara a una difícil decisión. King continuó. Los humanos demostraron una capacidad sin precedentes para comprender y adaptar la tecnología alienígena. También demostraron su disposición a usar la fuerza extrema ante la amenaza. El Consejo votó por poner la Tierra en cuarentena en lugar de arriesgarse a que los humanos se extendieran por la galaxia, pero no impusimos un aislamiento total, dijo Seanar. Establecimos puestos de observación en los confines de su sistema para monitorear su desarrollo. El capitán Hayes sonrió levemente, pero no dijo nada. Tengo una pregunta, dijo el representante caldoriano con voz enojada. Si los humanos fueron puestos en cuarentena, ¿cómo construyeron una flota capaz de derrotar a nuestras fuerzas? ¿Cómo desarrollaron tecnología que nuestros científicos ni siquiera pueden comprender? Todas las miradas se volvieron hacia Susan Clark. Ella respiró hondo antes de hablar. La verdad es más simple de lo que creen. Los satélites de observación que el Consejo colocó alrededor de la Tierra fueron descubiertos por humanos hace décadas. La sala estalló en voces de asombro. «¡Imposible!», gritó Sebnar. «Nuestra tecnología estaba más allá de sus capacidades». «Nada está más allá de las capacidades humanas cuando tenemos suficiente tiempo y motivación», dijo el capitán Hayes hablando por primera vez. Su voz era tranquila y se oía fácilmente a través de la ruidosa sala. «¿Ustedes sabían que los estaban observando?», preguntó Seanar. Su piel azul palideció. «Detectamos sus satélites poco después de que los colocaran». Hayes confirmó que en lugar de destruirlos, decidimos estudiarlos. Aprendimos mucho sobre la tecnología galáctica de esos puestos de observación, pero los satélites continuaron enviando lecturas normales. Susan añadió que hace 20 años se silenciaron brevemente y luego volvieron a la normalidad. «Les aplicamos ingeniería inversa», explicó Hayes. «Creamos un sistema para alimentarles datos falsos». El Consejo continuó viendo lo que esperaban, un planeta de humanos primitivos desarrollando lentamente su tecnología en aislamiento. «Todo este tiempo», susurró Seanar, «creíamos que los estábamos observando, pero ustedes estaban viendo una ilusión cuidadosamente elaborada». Mientras tanto, Haas terminó. La Tierra unió a sus gobiernos, construyó una fuerza de defensa y se preparó para el día en que nos uniríamos a la sociedad galáctica. ¿Por qué ahora?, le preguntó al representante de Vexor. ¿Por qué responder a esa llamada de socorro en particular? Hemos estado monitoreando sus comunicaciones durante años, respondió Hayes. Sabemos de la expansión del Imperio Caldoriano. Sabemos de la incapacidad del Consejo para detenerlos. Cuando recibimos la llamada de socorro de Próxima 4, decidimos que era hora de actuar.
Susan observó cómo los rostros de los delegados pasaban de la sorpresa al miedo a comprender las implicaciones. Los humanos habían estado escuchando, aprendiendo y preparándose durante siglos. No eran nada primitivos. Posiblemente eran la especie más avanzada de la galaxia y nadie se había dado cuenta. ¿Qué quieren?, preguntó finalmente Senar. Lo que siempre hemos querido. Hayes respondió, unirnos a la sociedad galáctica en igualdad de condiciones. Comerciar, aprender a explorar. La cuarentena nunca nos iba a contener para siempre. Podríamos haberla roto en cualquier momento, pero elegimos esperar el momento oportuno. Susan miró a su alrededor. Los líderes más poderosos de la galaxia permanecieron en un silencio atónito. Todos creían que los humanos estaban a salvo. Ahora se daban cuenta de que la jaula nunca había existido realmente. Los humanos simplemente habían estado perdiendo el tiempo, fortaleciéndose y esperando el momento perfecto para emerger, y ahora nadie sabía qué ocurriría. 3 días después de la cumbre de emergencia, una nueva nave llegó a la estación neutral Alfa. A diferencia de las naves militares que habían liberado Próxima 4, esta nave era elegante y estaba claramente diseñada para fines diplomáticos. Su suave agujero blanco brillaba a la luz de la estrella cercana. Sin embargo, no había armas visibles que justificaran su superficie. Los sensores indicaban sistemas de energía que eclipsaban a los de la propia estación. Dentro de la cámara principal de conferencias, representantes de toda la galaxia esperaban nerviosos. La delegación diplomática de la Tierra estaba a punto de hacer su primera aparición oficial. Las puertas se abrieron y entraron 5 humanos. Estaban liderados por un hombre alto, de cabello plateado y andar seguro. El embajador Frank Lawson vestía un sencillo traje oscuro con un pequeño emblema de la Tierra en el cuello. Detrás de él venían otros 4 humanos, cada uno con tabletas de datos y ropa similar. Susan Clark se puso de pie para saludarlos, la única representante humana conocida previamente por el Consejo. Se le había pedido que hiciera las presentaciones. Distinguidos delegados, dijo, ¿puedo presentarles al embajador Frank Lawson y a la delegación diplomática de la Tierra? Lawson dio un paso al frente e hizo una ligera reverencia al alto canciller Sebnar. Luego, para sorpresa de todos, habló en perfecto Centuran, el idioma nativo del canciller. Alto canciller, le agradecemos por recibirnos. En esta histórica reunión, la Tierra anhela establecer relaciones pacíficas con todas las civilizaciones galácticas. Seanar abrió los ojos de par en par. El centurión era un idioma complejo con sutiles variaciones tonales que la mayoría de las especies aún no dominaban. Lawson lo hablaba sin acento ni vacilación. El embajador se giró hacia cada delegado principal, saludando a cada uno en su propio idioma. Los representantes veslorianos se curvaron con sorpresa cuando Lawson usó las frases ceremoniales veslorianas adecuadas. El delegado moravo se sobresaltó visiblemente cuando Lawson usó gestos de saludo conocidos solo en los círculos diplomáticos moravos. ¿Cómo es posible?, susurró el representante caldoriano para ayudarlo. Conocen todos nuestros idiomas y costumbres. Lawson tomó su lugar en la mesa. Llevamos décadas estudiando civilizaciones galácticas. Creemos que la comprensión es la base de la paz. La delegación humana colocó sus tabletas sobre la mesa. Aparecieron pantallas holográficas sobre cada una, mostrando datos económicos, información científica y referencias culturales para cada especie principal. La Tierra desea establecer relaciones diplomáticas plenas con todos los socios dispuestos. Lawson continuó hablando en común, el lenguaje compartido de consejo. Presentamos propuestas para la cooperación comercial, científica e intercambio cultural. Olivia Martínez, una mujer de cabello corto y negro y mirada atenta, se encontraba junto a una de las exhibiciones. También proponemos un acuerdo de defensa mutua. La expansión del imperio caldoriano amenaza la estabilidad en este sector. La Tierra está preparada para ayudar a establecer una fuerza de paz para proteger a todas las civilizaciones de la agresión. El representante caldoriano siseó. ¿Es eso una amenaza? En absoluto, respondió Martins con calma. Es una invitación al imperio caldoriano para unirse a la creación de una galaxia más estable. La guerra no beneficia a nadie a largo plazo. Otro humano presentado como asesor económico, Greg Foster, trajo propuestas comerciales detalladas. Su exhibición mostró recursos que la Tierra podría proveer, tecnologías que estaban dispuestos a compartir y mercados a los que desean acceder al nivel de detalle sugerido. Los humanos habían estado planeando esto por años. Sus naves, dijo el delegado moravo, usan sistemas de propulsión que nunca hemos visto antes. ¿Cómo desarrollaron tal tecnología en aislamiento?
No estábamos verdaderamente aislados. Lawson le recordó que teníamos acceso a sus satélites de observación, pero gran parte de nuestra tecnología es exclusivamente humana. Abordamos los problemas de manera diferente a otras especies. Eso es precisamente lo que preocupó a Consejo hace siglos. Dijo Seanar: los humanos se adaptan demasiado rápido, innovan demasiado rápido. La cuarentena estaba destinada a proteger la estabilidad galáctica, y aún así Lawson respondió: esa cuarentena nos llevó directamente a este momento. Al dejarnos solos nos diste tiempo para desarrollarnos en nuestro propio camino. Ahora regresamos a las estrellas, no como recién llegados para ser guiados, sino como iguales listos para contribuir. El cuarto director de Ciencias Humanas, Peter Jordan, activó su pantalla. Mostró diseños de equipo médico, tecnología de restauración ambiental y sistemas de energía, mucho más allá de los estándares galácticos actuales. Ofrecemos esto libremente. Jordan dijo que la Tierra cree que el conocimiento debe compartirse. Los delegados murmuraron entre ellos. Los humanos ofrecían tecnología avanzada con pocas condiciones. Sus naves podían derrotar a las flotas caldorianas. Hablaban todos los idiomas galácticos. Entendían la cultura y las necesidades económicas de cada especie. ¿Por qué deberíamos confiar en usted?, preguntó el representante Veslor. Escondió sus verdaderas capacidades durante siglos. Hicimos lo que cualquier especie haría cuando se les dice que son demasiado peligrosos para unirse a la sociedad galáctica. Lawson respondió honestamente: nos preparamos, estudiamos, nos aseguramos de que cuando finalmente emergiéramos, seríamos tratados como iguales, no como primitivos para ser controlados. Susan observó las reacciones de los delegados. El miedo permaneció en muchos rostros, pero también vio curiosidad, interés y cálculo. Los humanos no se comportaban como conquistadores a pesar de sus claras ventajas tecnológicas. Ofrecían asociación a medida que la reunión continuaba. Susan se dio cuenta de que la galaxia estaba presenciando algo sin precedentes. Los humanos no solo habían sobrevivido al aislamiento, sino que habían prosperado en él y ahora estaban cambiando todo solo por estar aquí. La pregunta que nadie se atrevió a hacer flotaba en el aire. ¿El Consejo había hecho su mayor error al intentar contener a la humanidad, o si esa contención había creado algo mucho más poderoso de lo que nadie podría haber imaginado? El Imperio Caldoriano no era conocido por aceptar la derrota. 2 semanas después de que llegara la delegación diplomática humana, la gran flota caldoriana lanzó un ataque masivo contra la Tierra misma. Los informes de inteligencia sugirieron que los caldorianos creían que podían ganar atacando directamente al mundo natal humano mientras sus fuerzas de defensa estaban desplegadas en otro lugar. Se equivocaron cuando la armada caldoriana entró en el sistema Saúl. Descubrieron que se había transformado en una fortaleza impenetrable. Cada acceso estaba cubierto por plataformas de defensa. La Luna albergaba instalaciones de armas masivas ocultas bajo su superficie. Marte se había convertido en una base militar avanzada. Los cinturones de asteroides se habían convertido en campos minados que podían activarse instantáneamente, y la Tierra misma estaba protegidos por una red de defensa que imposibilitaba un ataque directo. La nave de observación del Consejo, Vigilant, siguió a la flota caldoriana a una distancia prudencial a bordo. Susan Clark y varios observadores galácticos observaron cómo la mayor fuerza militar del espacio conocido avanzaba hacia la Tierra. «Van a ser destruidos», dijo el observador moravo con voz temblorosa. «No se dan cuenta de a qué se enfrentan». Susan no dijo nada. Había advertido al Consejo sobre provocar a los humanos, pero algunas especies nunca la escucharon. Los caldoranos veían el universo solo a través de la lente de la conquista y el dominio. No podían imaginar un poder superior a ellos mismos. Las naves caldorianas formaron posiciones de ataque y lanzaron su primera oleada de cazas. La red de defensa de la Tierra cobró vida. Rayos de energía surgieron de instalaciones ocultas. Pequeñas y veloces naves humanas aparecieron de la nada rodeando a los cazas. «Observen sus tácticas», dijo la observadora Vexor, agitando sus tentáculos con entusiasmo. «Los humanos están capturando a los cazas en lugar de destruirlos». Era cierto que las naves humanas estaban usando algún tipo de campo de energía para inutilizar a los cazas caldorianos y luego rayos tractores para atraerlos hacia las estaciones orbitales de la Tierra. La flota caldoriana principal avanzó lanzando armas de energía a la Tierra. Los disparos nunca alcanzaron su objetivo. Desaparecieron en lo que parecían ondas en el espacio mismo. «¿Qué tecnología es esa?», preguntó el moravo. «Están doblando el espacio para absorber los ataques». La batalla duró horas, pero su resultado nunca estuvo en duda. Las naves humanas inutilizaron sistemáticamente las naves caldorianas. Sus armas podían penetrar escudos,
pero estaban calibradas para dañar sistemas en lugar de destruir naves. Fue una demostración de poder abrumador y notable moderación. Podían destruirlas a todas, notó Susan, pero están eligiendo no hacerlo. Para cuando terminó, toda la gran flota caldoriana había sido capturada o inutilizada. No se había perdido ni una sola nave humana. Los observadores del Vigilant permanecieron en silencio atónito. Un mensaje llegó a través del canal de comunicación principal. El almirante Jack Nelson, de la Fuerza de Defensa de la Tierra, apareció en pantalla. Era un hombre mayor con rostro curtido y ojos tranquilos. Nave de observación del Consejo Galáctico. Tenemos al gran mariscal caldoriano bajo custodia. Desea rendirse formalmente para evitar más pérdidas de vidas. Invitamos a los representantes del Consejo a presenciar los procedimientos. El Vigilant aterrizó en la estación orbital principal de la Tierra. Susan y los demás observadores fueron escoltados a una gran cámara donde los oficiales caldorianos estaban en formación. El gran mariscal, una figura alta con armadura ornamentada, dio un paso al frente y se arrodilló ante el almirante Nelson. «Ofrezco mi vida como pago por mi fracaso», dijo. El gran mariscal dijo que siguiendo la tradición caldoriana, el imperio acepta la derrota. El almirante Nelson sorprendió a todos al agacharse y ayudar al gran mariscal a ponerse de pie. «Eso no será necesario». Nelson dijo que la Tierra no busca venganza. «Proponemos términos que permitirán al pueblo caldoriano mantener su dignidad mientras se garantiza la seguridad de otras civilizaciones». Los oficiales caldorianos parecían confundidos en su cultura. Los líderes derrotados fueron ejecutados y los planetas conquistados fueron despojados de sus recursos. El concepto de misericordia era ajeno a ellos. «¿Por qué?», le preguntó al gran mariscal. «Has ganado. Podrías destruir nuestro imperio. ¿Por qué eso no es lo que somos?». Nelson respondió simplemente. «Los humanos aprendieron hace mucho tiempo que una paz duradera no proviene de destruir a tus enemigos, sino de convertir a los enemigos en aliados». Susan observó cómo se presentaban los términos. El imperio caldoriano se retiraría de los territorios conquistados. Se unirían a la nueva alianza de defensa que los humanos habían propuesto a cambio. La Tierra compartiría tecnología que podría ayudar al pueblo culoriano a mejorar sus condiciones de vida y desarrollar su economía más allá de la guerra. «Esto no tiene precedentes», susurró el observador Veslor. «Derrotaron a la mayor fuerza militar de la galaxia y ahora les ofrecen asociación en lugar de castigo». Susan asintió. «Es por eso que la galaxia teme a los humanos, no solo por lo que podemos hacer. Pero como pensamos diferente, vemos posibilidades donde otros ven solo lo contrario. Amenazas mientras los observadores regresaban al vigilante para informar lo que habían visto. Susan miró hacia la Tierra a través de las ventanas. Su hogar ancestral había estado oculto de la galaxia durante siglos. Ahora había emergido no como el mundo primitivo que todos esperaban, sino como quizás la civilización más avanzada en el espacio conocido y, sin embargo, a pesar de su poder, los humanos no habían buscado venganza por su aislamiento. No habían conquistado. Habían protegido a quienes necesitaban ayuda, derrotado a quienes amenazaban la paz y luego ofrecieron un nuevo camino a seguir para todos, incluso sus enemigos. Susan se dio cuenta de que el mayor temor de la galaxia se había hecho realidad. Los humanos habían sido liberados entre las estrellas, pero ese no fue el desastre que todos habían predicho. En realidad, podría ser la mayor esperanza de la galaxia. 6 meses después de la señal de socorro de Próxima 4, la galaxia había cambiado para siempre. La Tierra había emergido del aislamiento y se había establecido como una gran potencia, quizás la mayor potencia en asuntos galácticos. Las naves humanas ahora viajaban libremente por el espacio. La Tierra había abierto sus fronteras a visitantes de otros mundos. Las rutas comerciales conectaban el sistema Saúl con cientos de planetas. La tecnología que los humanos habían desarrollado durante su aislamiento se extendió rápidamente mejorando las vidas en innumerables mundos. La colonia minera en Próxima 4 había sido reconstruida mejor que antes. Los sobrevivientes trabajaron junto a humanos y otras especies para crear una comunidad próspera. Los nuevos sistemas de defensa aseguraron que nadie la atacaría de nuevo en Luna. La Academia Galáctica había abierto sus puertas. Estudiantes de 100 especies diferentes vinieron a aprender de maestros humanos y compartir su propio conocimiento. El edificio principal de la Academia era una hermosa estructura de vidrio y metal que reflejaba la luz de la Tierra distante. Lo más sorprendente para muchos fue el trato a los caldoranos.
En lugar de castigar a sus antiguos enemigos, los humanos habían ofrecido rehabilitación e incluso ciudadanía a los refugiados caldorianos. Los antiguos soldados que una vez lucharon contra la Tierra ahora trabajaban junto a los humanos en proyectos conjuntos en las cámaras del Gran Consejo en Centaur Prime. Las negociaciones finales para un nuevo orden galáctico estaban en marcha. La enorme sala estaba llena de representantes de todas las civilizaciones conocidas en la mesa central. El alto canciller Sevanar y el embajador Frank Lawson. El borrador final de los acuerdos de Terara está ante ustedes. Sevanar anunció a la Asamblea que estos acuerdos transformarán la forma en que nuestras civilizaciones interactúan, comercian y resuelven conflictos. La Tierra ha solicitado oficialmente la admisión al Consejo Galáctico. Los murmullos se extendieron por la Cámara. Hace 6 meses los humanos fueron puestos en cuarentena en su mundo natal, ahora se unirían al cuerpo gobernante de la política galáctica. Solicito una votación sobre la admisión de la Tierra. Continuó Seanar. Una por una, las principales potencias emitieron sus votos. El resultado nunca estuvo realmente en duda. Incluso aquellos que todavía temían a los humanos entendieron los beneficios de tener a la Tierra como un aliado en lugar de un enemigo potencial. Se decide. Se declaró que la Tierra ahora es un miembro de pleno derecho del Consejo Galáctico con todos los derechos y responsabilidades del mismo. El embajador Lawson se puso de pie e hizo una reverencia a la Asamblea. La Tierra les agradece este honor. Esperamos trabajar juntos para construir una galaxia mejor para todos nuestros pueblos cuando la Cámara se vació después de la histórica votación. Sevanar y Lawson se quedaron atrás. Susan Clark se unió a ellos, ahora oficialmente reconocido como un representante humano de pleno derecho ante el Consejo. 6 meses, dijo Sean sacudiendo la cabeza con asombro. En 6 meses lo has cambiado todo. El cambio era inevitable. Lawson respondió. La cuarentena nunca podría haber durado para siempre. Me he estado preguntando algo. Sean dijo en voz baja, ¿qué habría sucedido si esa señal de socorro nunca se hubiera enviado? Si los Caldorans nunca hubieran atacado Próxima 4. Lawson sonrió levemente. Han venido de todos modos, la señal nos dio una razón para apurarnos, ya estaban planeando romper la cuarentena, la Tierra había estado lista durante décadas. Susan explicó que solo estábamos esperando el momento adecuado, una forma de presentarnos que no causara pánico. La llamada de socorro nos dio esa oportunidad. Lawson agregó que podríamos surgir como ayudantes en lugar de invasores. Podríamos demostrar nuestras capacidades protegiendo a otros en lugar de amenazarlos. Sevanar se quedó en silencio por un momento. El Consejo temió a los humanos durante siglos. Creemos que sus tendencias agresivas y su rápida adaptación tecnológica los hicieron demasiado peligrosos para unirse a la sociedad galáctica, y ahora Susan preguntó. Ahora me pregunto si esas mismas cualidades podrían ser exactamente lo que la galaxia necesita. Sevanar admitió que el imperio caldoriano se había expandido sin control durante décadas. El Consejo debatió pero no tomó ninguna medida. Luego llegaron los humanos y resolvieron la situación en meses. Simplemente pensamos diferente. Lawson dijo que los humanos siempre han sido buenos para encontrar nuevas soluciones a viejos problemas. Al salir de las cámaras de consejo, pasaron por una gran ventana. La Tierra era visible en la distancia, un pequeño punto azul entre innumerables estrellas. Una vez, la galaxia temió lo que podría venir de ese pequeño mundo. Habían tratado de contenerlo, aislarlo, fingir que no existía. Ahora todos lo sabían mejor. Lo que había surgido de la Tierra no era la agresión sin sentido ni el caos que el Consejo temía. Era algo más complejo, una especie de contradicciones capaces tanto de una violencia tremenda como de una compasión notable, brillantez tecnológica y belleza artística, feroz independencia y profunda cooperación. Al final, la señal de socorro de Próxima 4 no solo había salvado una sola colonia, sino que había desatado involuntariamente una fuerza que remodelaría la galaxia no a través de la conquista o la dominación, sino a través de la innovación, la cooperación y una forma exclusivamente humana de ver el universo. La cuarentena que se suponía que protegería a la galaxia de la humanidad, en cambio, les había dado tiempo a los humanos para convertirse exactamente en lo que la galaxia necesitaba, más una especie que pudiera imaginar un futuro diferente y tuviera la determinación de hacerlo realidad, mientras Susan miraba a ese punto azul distante que era su hogar ancestral. Pensó en Alan Miller, el oficial de comunicaciones que había enviado la fiel llamada de socorro. No podía saber lo que seguiría, que su desesperada súplica de ayuda cambiaría el curso de la historia galáctica para siempre. Se había enviado una señal de socorro. Lo que llegó de hecho había aterrorizado a toda la galaxia.
Pero el terror había dado paso a algo más, la esperanza de un futuro más grande de que nadie se había atrevido a imaginar.